Señores y señoras, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar por iniciado la semana número 1 de esta nueva unidad didáctica, taller de programación distribuida turno nocturno del Instituto Superior Tecnológico Público Julio César Tello del distrito de Villa El Salvador. Vamos a comenzar esta nueva unidad didáctica. No se olviden, por favor, que dentro de la plataforma Classroom, esta nueva plataforma que estamos utilizando, se encuentra ya una actividad que es asistencia, la cual ya deben pasarlo, por favor, para controlar el ingreso que tienen ustedes. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Listo, estamos en la unidad didáctica de taller de programación nocturno, ¿correcto? Ya tenemos nuestro trabajo en clase. Acá ya también está nuestro sílabo y programación. Tenemos la semana 0, en la cual está el video de instalación del software que vamos a utilizar. Tenemos la actividad de asistencia, el material de la clase, el video de introducción y el laboratorio que lo haremos después. Vamos a comenzar. Listo. La unidad didáctica que tenemos en este horario, el día lunes de 8:30 a 10 de la noche, es taller de programación distribuida, que es la parte teórica, y los días jueves de 5:30 hasta las 10 de la noche, que es la parte práctica, que en las 2 o 3 primeras horas tendremos todos los ejercicios que realizaré con ustedes, y ustedes tendrán a partir de las 7 de la noche o 7:30 hacia adelante para desarrollar ya las actividades y las prácticas calificadas de acuerdo a lo desarrollado los días lunes y las primeras horas del día jueves. Vamos a ver un poco sobre paradigmas de programación. Vamos a ver algunos contenidos. Los objetivos, lo que ustedes, ¿no? Lo que yo pienso lograr el día de hoy. ¿Qué es un paradigma? Nos dice que el paradigma es la forma de ver y entender la realidad, gracias a un conjunto de teorías y métodos que representan la organización del pensamiento. Nosotros, en este mundo, nosotros estamos basados en muchos paradigmas, ¿no? Formas, métodos de poder realizar algunas cosas, y nosotros realizando estos procedimientos podemos llegar a cumplir los objetivos que tenemos trazados. Ahora, dentro de lo que es la programación, un paradigma es un estilo de desarrollo de programas. Es decir, es un modelo para poder resolver todos los problemas computacionales, problemas basados en el mundo real de nuestro entorno, del cual queremos sistematizar o convertirlos a la forma digital o virtual que nosotros conocemos en estos momentos. Entonces, este estilo es lo que vamos a ver más adelante y aprender cómo podemos trabajar. Podemos ver muchas cosas, o puedo entender que de repente ustedes están desarrollando muchas cosas, pero en realidad tienen conocimiento de qué o por qué lo están utilizando, por qué lo están haciendo. Eso es lo que vamos a ver en estas clases iniciales. ¿Cuántos tipos de paradigmas existen más? Ojo, existen más. Tenemos el imperativo, declarativo, lógico, funcional, el orientado a objeto, que es el que vamos a ver nosotros, ¿no? Y ahí existen otros tipos de apariciones relativamente nuevos, pero que ya no son tan nuevos como los que están dirigidos por eventos y orientados a aspectos. Ahora, dentro de la programación orientada a objeto, acá tenemos los paradigmas, ¿no? Programación orientada a eventos, lo que son sucesos, administrador del evento y el usuario. Programación lógica, tenemos control, tenemos la lógica, sentencias, reglas y hechos. Tenemos programación funcional, normalmente se utiliza dentro de lo que es la matemática, concepto matemático, dominio, rango, funciones. Programación estructurada, secuencia, pasos, selección, condición, iteración, instrucción, ¿no? Y tenemos nuestra paradigma de programación orientada a objetos, que es lo que vamos a ver, ¿no? cuáles están involucrados nuestros atributos, métodos, herencia, objetos, clases, modulación, ¿no? Polimorfismo, encapsulamiento y todas estas cosas que vemos. El paradigma de la programación orientada a objetos está realmente centrado
en lo que son los objetos y sus interacciones, ¿no? Y más que todo en lo que es objeto. Todo esto se basa a los objetos. Todo lo que es el paradigma de programación orientado a objetos, pues no, programación orientado a objetos. O sea, nuestro mundo real, el mundo real en el cual nosotros vivimos, todo lo que nos rodea está basado en objetos. Yo quiero hablar de un carro, es un objeto. Quiero hablar de un estudiante, es un objeto. Quiero hablar de una manzana, es un objeto. ¿Correcto? Y más adelante vamos a ver por qué es un objeto. El paradigma de la programación está, nuevamente, como digo, centrada en los objetos. Estos objetos pueden ser agrupados en clases, ¿no? Siempre y cuando tengan características en común. Por ejemplo, ¿no? Yo hablo, y lo que siempre hemos venido practicando, por ejemplo en análisis, yo hablo de un estudiante, ¿no? Un estudiante tiene características propias de él. Tiene apellidos, tiene nombre, ¿no? Tiene una fecha de nacimiento, tiene un documento que lo identifica, tiene sexo, ¿correcto? Entonces, es una característica en común de él. Pero si yo busco cierta cantidad de estudiantes que tengan la misma característica en común, entonces a ellos yo agarro y los agrupo y les denomino clase, ¿correcto? Le denomino clase. ¿Y qué vendría a ser una clase? ¿No? Una clase, obviamente, como le dije anteriormente, vendría a ser el prototipo o vendría a ser el molde, porque a partir de esta clase yo empiezo a crear o a generar mis objetos. Entonces yo puedo decir de que yo tengo por ejemplo, una clase, ¿no? Denominada estudiante, ¿sí? Que va a tener características no características propias, y a este conjunto de características propias, a partir de estas características, yo voy a empezar a crear los distintos tipos de objetos que pueda utilizar. Los objetos son entidades, ojo, ¿no? Que encapsulan tipos de datos o atributos y un comportamiento o funcionalidad, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cuando hemos dicho que es una entidad vendría a ser lo que ustedes llaman en base de datos una tabla, ¿correcto? En análisis la conocemos como entidad, ¿no? Son entidades y estas entidades van a tener atributos o tipos de datos. Entonces, como si regresamos al tema de estudiante, un atributo, una característica o una propiedad, apellidos, nombres, dirección, distrito, ¿correcto? Y tienen un comportamiento o una funcionalidad. En este caso, comportamiento de un objeto estudiante, una entidad estudiante, estudia, ¿no? Se alimenta, ¿correcto? Un comportamiento se mueve. Otro tipo de comportamientos desde el punto de vista de programación agrega, se modifica, ¿no? Se consulta, etcétera. Cada paradigma es ideal para la resolución de un conjunto de problemas en particular, ¿no? Por lo que no puede decirse que uno sea necesariamente mejor que otro. Entonces, existen distintos tipos de paradigma y dependiendo del tipo de problema del cual nosotros querramos desarrollar, podemos utilizar uno en particular. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Es una forma de programar que trata de encontrar una solución a estos problemas. Introduce nuevos conceptos que superan y amplían conceptos antiguos ya conocidos. Entre ellos destacan los siguientes, ¿no? Entonces aquí vemos los distintos tipos, ¿no? De datos que existen dentro de ellos, ¿no? Tenemos lo que son los paradigmas, utiliza objetos y interacciones, ¿no? Diseñados para las aplicaciones por computadora, es un lenguaje orientado a objeto, ¿no?
obviamente basado en objetos, basados en clase. Utilizamos teorías, estándares, modelos y métodos. ¿Cuáles son algunas ventajas que tiene la programación orientada a objetos, como lo habíamos visto anteriormente? Por ejemplo, reutilización de código. Se puede reutilizar el código. Permite crear sistemas complejos. La relación del sistema con el mundo real, o sea, nosotros podemos traer el mundo real a la parte virtual. Facilita la creación de programas visuales. Ya lo están trabajando ustedes con .NET. Se trabaja mediante la construcción de prototipos. Agiliza el desarrollo del software. Trabajamos con IDEs. Facilita el trabajo en equipo y facilita el mantenimiento del software. Algunas características propias de esto que lo vamos a ver después, cada una de ellas, ¿no? Así, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, la clase, ¿correcto? Que este es lo primordial. Define propiedades y comportamientos de un objeto. A partir de una clase yo voy a empezar a crear todos mis objetos. Esta clase va a tener propiedades y va a tener un comportamiento específico, ¿no? Y en realidad, ¿qué vendría a ser una clase? Así, a grosso modo, como os dije anteriormente, una clase vendría a ser una plantilla, ¿no? Que me permite a mí, desde el punto de vista, poder crear objetos con la misma estructura. ¿Qué es un objeto? ¿No? Son entidades, es decir, puedo crear tablas a partir de ahí, que encapsulan tipo de datos o atributos de comportamiento, como lo vimos anteriormente. ¿Qué es un evento? Un evento es un suceso en el sistema, ¿no? Este es una acción, algo que va a suceder, ¿correcto? Este es lo que normalmente puede utilizarse para que el sistema pueda ejecutar algo. ¿Qué es un atributo? No es una característica del objeto. Con esto es posible darle un cierto estado al objeto creado, ¿no? Un atributo es la característica de un objeto. Ojo, no pueden haber dos atributos iguales dentro de un objeto. ¿Qué es el método? ¿No? El método se refiere al comportamiento que tomará el objeto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de comportamiento, hablamos acá arriba acerca de un comportamiento, ¿no? Entonces nos estamos refiriendo a un método. Entonces nosotros normalmente lo vamos a conocer como método. Algunas características de la programación orientada a objeto, ¿no? ¿Cuáles son las más importantes? Bueno, la abstracción denota las características esenciales de un objeto donde se capturan sus comportamientos, ¿correcto? Lo que hemos hablado de la abstracción, ya lo hemos visto anteriormente. El objeto, ¿correcto? Trabaja, se comunica, cambia su estado y forma, ¿no? Encapsulamiento es reunir a todos los elementos de una misma entidad y nivel de abstracción, ¿no? Permite aumentar la cohesión de los componentes del sistema. Tenemos un principio de ocultación, que es aislar cada objeto del exterior para protegerlo de sus elementos internos y pidiendo que los objetos modifiquen a otros, ¿no? Esto lo vamos a ver ya prácticamente, es parte teórica, esto lo vamos a ver con la práctica. Lo que es polimorfismo se da cuando las herencias y las colecciones de objetos pueden contener objetos de diferentes tipos, permitiendo comportamientos diferentes, ¿no? Dentro de lo que es la herencia, se da cuando los objetos heredan propiedades y comportamientos de las clases a las que pertenecen, facilitando el encapsulamiento y el polimorfismo. Y tienen una recolección de basura, una recollection trash, que es cuando el ambiente de objetos destruye aquellos que han quedado sin ninguna referencia a ellos, ¿no? Es decir, que yo utilizo un objeto y cuando lo dejo de utilizar, automáticamente se empiezan a liberar dentro de lo que es la memoria. Por ejemplo, acá está la abstracción, ¿no? Entonces, lo que veníamos hablando en la primera parte, en análisis, ¿no? Son características específicas de un objeto, aquellas que lo distinguen de los demás tipos de objetos y que logran definir límites conceptuales respecto a quién está haciendo dicha abstracción de objeto. Nosotros podemos, si vemos desde este punto de vista, ¿no? De frente al ejemplo, por ejemplo, nosotros tenemos acá a este objeto.
Este objeto es este gato, ¿correcto? Es este gatito que está acá. Pero vamos a ver dos personas, ¿no? Dice respecto a quién está haciendo dicha abstracción de objeto. Entonces acá vemos dos personas distintas que miran a un objeto. Hablamos de la señorita, ¿correcto? Ella mira a este objeto y ella abstrae con respecto a este animal para qué lo va a utilizar, ¿no? Una mascota a quien le va a dar de repente cariño, amor y engreimiento, ¿no? Después vemos a esta otra entidad, ¿no? O esta otra persona que mira a este objeto gato, pero lo mira desde otro punto de vista. Lo mira como que es un cazador de los ratones, ¿no? Entonces cada uno de ellos abstrae este objeto de acuerdo a las necesidades que tiene cada uno. Vamos a este otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice que la abstracción se centra en las características esenciales de un objeto, ¿no? Entonces acá vemos una cosa distinta. Acá vemos una abuelita, igual, casi igual, que mira al gato y lo utiliza como mascota y para su engreimiento. Pero después vemos al veterinario o la veterinaria que mira al gato desde otro punto de vista, ¿no? Que lo mira para un estudio. Es decir, que ellos abstraen de acuerdo a sus necesidades, perdón, los distintos tipos de atributos o comportamientos que pueda tener cada uno de ellos. Entonces, no yendo muy lejos, como les decía yo el semestre anterior, nosotros como entidad, nosotros como un objeto, tenemos infinidad, ¿no?, de datos. ¿Se acuerdan que hablábamos? Que teníamos infinidad de datos. Nombre, apellido, dirección, teléfono, trabajo, sueldo, estudios, por ejemplo, estado civil, hijos, nombre de tus hijos, ¿qué más podemos tener, no? Hobbies, afición, ¿no? Lugares que conoce, tipo de comida y un montón de datos que podemos tener, ¿no? Coeficiente intelectual, peso, talla, tamaño, color de ojos, color de piel, ¿no? Entonces tenemos cierta infinidad. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo necesito, como le dije anteriormente, si yo necesito generar una entidad estudiante, lo vamos a ver desde el punto de vista estudiante, una necesidad de generar una entidad de tipo estudiante, de toda esa gama, ese abanico de atributos, de datos que tiene cada estudiante, yo debo abstraer y solamente obtener aquellos atributos que realmente a mí me interesan, ¿no? Entonces, ahí empiezo a definir, a hacer mi análisis, ¿no? Yo digo, no, yo debo abstraer. Del estudiante solamente necesito 8 campos. El resto para mí es obsoleto porque no lo voy a utilizar en ningún momento. Entonces, a ese proceso de abstraer, de delimitar, ¿correcto?, mis atributos y saber qué es lo que debo utilizar, a este proceso se le conoce como abstracción. ¿Correcto? Ese es algo que es una característica que ustedes deben utilizar cuando empiezan a definir todos sus objetos o entidades o clases en todo caso. Es importantísimo porque de esto depende nuestra estructura dentro de los datos. Encapsulamiento, ¿no? Nos dice que es el proceso de almacenar en una misma sección los elementos de una abstracción que constituyen su estructura y su comportamiento. Sirve para separar la interfaz contractual de una abstracción y su implantación. ¿Qué es lo que sucede con el encapsulamiento? Todo objeto o toda entidad está lleno de atributos y métodos, ¿no? O sea, los comportamientos. Pero estos, al ser propios de un objeto, en algunos momentos pueden ser accesibles por otros objetos y lo que nosotros debemos evitar es eso, de que sean accesibles. Entonces, esto nos permite poder encapsular, poder, digamos, englobarlo en una determinada capa y que no nos permita poder ser vistos por otro
tipo de clases u objetos, ¿no? Para esto, estos encapsulamientos tienen tres niveles. El público, obviamente, ¿no? Que por defecto es público, donde se pueden acceder a todos los datos o métodos de una clase que se definen en este nivel, ¿no? Ojo, entonces cuando es público, cualquier clase puede acceder o accesar a tus datos o métodos, ¿no? Después tenemos el protegido o el protected, que aquí nosotros podemos visualizar el contenido, pero siempre a nivel de esa clase y subclase que puedan existir. Y el privado o private es donde no se puede acceder salvo que sean desde esa misma clase. De ahí tenemos herencia, ¿no? Es una propiedad que permite que las clases sean creadas a partir de otras clases. Ojo, ¿eh? Es una clase que puede crearse a partir de otra clase ya existente, donde se va a obtener las características, ¿no? O sea, sus métodos y sus atributos similares a las ya existentes, en la relación entre una clase general y otra más específica. Ojo aquí con la herencia, quiero determinar algo, ¿ya? Dentro de la herencia, nosotros tenemos, perdón, acá yo tengo una clase, ¿correcto? Y aquí voy a tener otra clase. A partir de esta clase, vamos a ver, a partir de esta clase, vamos a ponerle, no sé, allá, fruta, la clase fruta, ¿correcto? Esta clase fruta va a tener, ¿no? Atributos, ¿no? Familia, por ejemplo, ¿no? No sé qué otra más. Color, tamaño, ¿no? Peso, vamos a poner peso, ¿no? ¿Correcto? Entonces, a partir de esta clase, yo puedo crear otra subclase. Ojo, que es muy distinto a crear un objeto, ¿eh? Es muy distinto, ¿no? Entonces, yo genero mi herencia, ojo, herencia, voy a heredar, ¿correcto? Y esta clase, vamos a llamarle manzana, ¿correcto? Que es heredada, cuando yo heredo, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que me dice? Nos dice que va a heredar todas las características, es decir, los métodos y los atributos. Es decir, que esta clase manzana también va a tener los atributos familia, los atributos color y los atributos peso. Pero adicionalmente, yo puedo incrementarle más atributos y puedo incrementarle más métodos. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, aquí puede venir, por ejemplo, precio, ¿correcto? Que es muy distinto, ¿no? Entonces, este es lo que va a diferenciar entre, por ejemplo, lo que es instanciación, ¿no? Es decir, crear un objeto a partir de una clase. Se denomina instanciar. Como le decía, ¿no? Acuérdense esta palabrita que esto lo vamos a utilizar constantemente, ¿no? Cuando yo instancio, yo creo un objeto a partir de una clase y lo único que hago es obtener solamente sus métodos y atributos. Nada más. Yo no puedo crear más métodos y atributos como en la herencia. Esa es la gran diferencia. ¿Correcto? Entonces nosotros debemos tener en cuenta esto, que cuando yo utilizo la herencia, yo voy a crear clases a partir de una clase ya existente, pero además me permite poder incrementar, incluir más métodos y atributos. Pero cuando yo quiero crear un objeto a partir de una clase, se denomina instanciar, lo único que puedo obtener son los métodos y atributos originales.
Ya esto lo vamos a ver con la práctica. El polimorfismo nos dice que es la capacidad que tienen los objetos de una clase de responder al mismo mensaje o evento en función a parámetros completamente distintos, ¿no? Un objeto polimórfico en una entidad que puede contener valores diferentes, tipos durante la ejecución del programa. Por ejemplo, yo tengo, tengo un objeto, vamos a poner el objeto estudiante, y utilizo el método correr, ¿correcto? Y esta persona va a correr. Yo tengo el objeto, por ejemplo, perro, y también le digo correr, el método correr, y él va a correr de otra forma. Ojo, ¿correcto? Tienen el mismo método, pero vamos a obtener resultados distintos, ¿correcto? Igualito en este caso, yo puedo decir, por ejemplo, no sé, que hable o que pronuncien algo, entonces esta persona hablará, este animal ladrará, esta de acá maullará y esta de acá, ¿no? Si es ganso, graznará, ¿no? ¿Correcto? Ante un mensaje o evento en función a parámetros utilizados durante su invocación. Podemos hacer la famosa reutilización. Modularidad. Esta es otra de las cosas importantes. Estos son normalmente los paradigmas, estos son los pilares de la programación orientada a objetos, ¿no? Abstracción, polimorfismo, encapsulamiento, la herencia. Y también tenemos la modularidad, ¿no? ¿Qué es la modularidad? Es lo que me permite a mí poder trabajar en partes, ¿correcto? Lo que hablamos anteriormente. Yo puedo generar módulos, ¿no? Voy generando módulos de programación, me permite poder generar módulos, y después, a través, ¿no?, de determinados procesos, yo puedo generar un todo, ¿correcto? Eso es lo que me permite la modularidad. Poder incrementar, poder quitar, y no va a afectar el funcionamiento de todo el software. La programación distribuida, obviamente que está por distintos sitios, ¿no? Es un paradigma de programación enfocado en desarrollar sistemas distribuidos, abiertos, escalables, transparentes y tolerables a fallos. Abiertos porque pueden ser accesados de distintos medios siempre y cuando haya la autorización, obviamente. Escalables, eso significa que yo puedo, que conforme vaya creciendo el sistema, no voy a tener ningún tipo de problemas en que siga funcionando. Transparente, ¿por qué? Porque me permite de alguna u otra manera poder trabajar en los distintos sistemas operativos, y tolerante a fallos, porque ante un error el sistema debe seguir trabajando y no debe cortarse, ¿no? Bueno, en este paradigma es el resultado natural del uso de computadoras y de las redes. La programación distribuida típicamente cae en alguna de las variantes, de las varias arquitecturas, perdón, ¿no?, de las arquitecturas de programación. Existen varias arquitecturas, entre ellas tenemos el cliente-servidor, tenemos 3 capas, tenemos N capas, objetos distribuidos, MVC, modelo vista controlador, ¿no?, entre estos tipos de paradigmas. Vamos a ver nosotros la de capas, N capas, y después la de modelo vista controlador, ¿no? Una de las características principales de la programación distribuida, ¿no?, como vimos anteriormente, que son abiertos, escalables. Después tenemos, en la actualidad, cualquier aplicación cuenta generalmente con 3 partes diferenciadas, ¿no?, cuando hablamos en lo que son las capas, ¿no? Una interfaz de usuario, elemento con el que interacciona el usuario de la aplicación, ejecutando acciones, introduciendo u obteniendo información. Después tenemos la que es lógica o las reglas del negocio, son las que procesan la información para generar los resultados que persiguen, siendo el elemento funcional que diferencia unas aplicaciones de otras. Y la otra, que es gestión de datos, que se ocupa del almacenamiento, recuperación, acceso de los datos, ¿no? Los recursos de los que podemos disponer son mayores que la de un sistema monolítico, ¿no?, los sistemas antiguos. Tenemos mayor tolerancia a fallos. Si un componente falla, tranquilamente puede ser reemplazado por otro y no vamos a tener ningún tipo de problema, ¿no? Por ejemplo, con estos famosos controladores de dominio, varios servidores de copias para que en caso falle uno, otro lo sustituya. No sé si ustedes habrán trabajado con los famosos discos espejos o discos hot en caliente, los cuales nos permite poder trabajar continuamente. O sea, se va guardando la información en una base de datos que tiene un espejo en otros servidores. Si este servidor se cae,
el sistema sigue funcionando. ¿Por qué? Porque automáticamente empiezan a trabajar los demás servidores, ¿no? Constantemente. ¿Qué más? Bueno, aplicaciones o usos, trabajo a distancia, compartir información, la accesibilidad, seguridad en la protección de la información, ¿no? Tener base de datos particionada en dos o más nodos, independencia de lugares, ¿no? Ya saben que como es distribuida, pueden estar en distintos sitios. El servidor puede ser local, el servidor puede ser web, el servidor puede estar en cualquier otro lado. Ventajas, bueno, bajo costo en los equipos, ¿correcto? Acá, bueno, esto es utilizar, por ejemplo, un MyFrame, ¿no? Más o menos unos $300.000, ¿no? Lo cual nos permite hacernos más de 300, 1000, 2000, 5000 PCs conectados, ¿no? Utilizando las redes. Un sistema distribuido tiene una potencia, una proporción de desempeño, precio mayor que un uso centralizado. Se puede compartir recursos, ¿no? Discos, impresoras, información, etcétera, ¿no? Escalabilidad, que es la capacidad que el sistema crezca sin perder calidad en los servicios ofrecidos, ¿no? Un crecimiento lineal permite incrementos progresivos con pequeñas inversiones. Desventajas. Bueno, al ser distribuido, obviamente siempre vamos a tener problemas de seguridad, ¿no? Porque al haber más puntos de entrada al sistema, hay más lugares por los que puede realizarse un acceso malintencionado al mismo. Ya, este es importante, ¿no? No sé si habrán visto ustedes en seguridad informática, SQL injection o inyecciones de SQL, ¿no? En las cuales introducen algunas sentencias SQL por algunos campos y permiten poder leer la información y accesar la información tranquilamente, ¿no? Cuando no se está utilizando una buena programación. Múltiples puntos de fallo, ¿no? Según Leslie Lamport, un sistema distribuido es aquel en el cual el fallo en un ordenador que no sabes que existe puede hacer inútil el tuyo, ¿no? Esta es una de las cosas que debemos tener en cuenta. Esto provoca mayor dificultad a la hora de identificar dónde se producen los errores y resolverlos, ¿no? Como es descentralizado, entonces podemos estar trabajando con 10, 15, 20, 50, 100 usuarios conectados indistintamente, ¿no? Se produce un fallo, ¿dónde ha sido este fallo? ¿Quién es, no? Se está utilizando el mismo sistema, ¿no? Es un poquito difícil de poder encontrar. De encontrar se puede encontrar, pero es un poquito más difícil poder encontrarlo y resolverlo, ¿no? ¿Qué más? Listo. Esa es toda la parte, solamente conceptual. Vamos a ver otra partecita más, que más que todo es historia. Todo lo que concierne a Java, ¿no? Bueno, fue creado por Sun Microsystem, fue presentado en la segunda mitad del año 95. Esto fue creado por un grupo de trabajo liderado por Jez Gosling. El nombre de Java, ¿no? ¿De dónde sale este nombre Java? Dice, ¿no? O sea, hay varias versiones, ¿no? ¿Ya? Sale de una de las reuniones creativas celebradas por el equipo de desarrollo del lenguaje, ¿no? Algunos dicen que es acrónimo, otros dicen que es por un café y un montón de cosas, ¿no? O sea, pero no existe realmente algo así fijo que te diga, ¿no? Java es un lenguaje de propósito general y como tal es válido para realizar todo tipo de aplicaciones profesionales. ¿Qué hablamos? ¿Qué cosa se entiende con propósito general? Es decir, que puede hacer cualquier cosa. Ojo, o sea, a propósito de cualquier cosa. ¿Correcto? Entonces nosotros con Java podemos realizar lo que nosotros querramos, por si acaso, ¿no? Por eso dice, como tal, es válido para realizar todo tipo de aplicación, ¿no? Para realizar cualquier tipo de aplicación profesional. O sea, nosotros no vamos a tener ningún tipo de problema con Java. No hay digamos, no se puede hacer, no, todo se puede hacer con Java. ¿Qué lo hace distinto a los demás lenguajes? Ojo, acá tener en cuenta, y ustedes me dicen si funciona o no funciona, ¿no? Los programas Java, todos estos programas, los programas hechos en Java, ¿correcto?
van a ser siempre independientes de la arquitectura. Ojo. No, así lo hagas en MVC, lo hagas en capas, lo hagas en capas, cliente-servidor, en todas funciona. Permite escribir apples, ¿no? Es decir, podemos generar software para o programas para la web, que es muy distinto a lo utilizado en PHP y otras cosas, ¿no? Que eso también está dentro del sílabus. Vamos a hacer applets. Ya me voy a orientar, voy a arriesgarme con ustedes a hacer applets. Se pueden escribir aplicaciones para las redes o dentro de todas estas redes, ¿no? Varias redes. Utiliza la aplicación cliente-servidor, aplicaciones distribuidas en redes locales e internet. Es fácil de aprender y está bien estructurado. Ahora, esto obviamente va a depender del grado que ustedes quieran colocarle, pues, ¿no? Porque en realidad es fácil, ¿eh? Mucho más fácil. ¿Qué se puede programar en Java? Cualquier cosa. ¿Ya? ¿Qué quiero programar ya? Cualquier cosa. Lo que yo deseo. A ver, quiero ver un poquito más arriba. Acá, señora Cole. No, a ver. Aquí, listo. Listo. Con Java yo puedo hacer cualquier tipo de software. Los microondas, el software de microondas hecho en Java, el software de los televisores hecho en Java, software de las refrigeradoras hecho en Java, las casas inteligentes hecho en Java, ¿no? ¿Qué más? A ver, el software hecho para los carros, Java, el software que están en los chips hecho en Java, los microprocesores basados en Java, ¿correcto? Todo se puede hacer. Software para aviones hecho en Java, ¿no? O Java, ¿no? Ya la pronunciación depende de cómo ustedes quieren verlo. Así que no tengan problemas en programación de Java. ¿No? Característica de Java es intrínsecamente orientado a objetos, es netamente orientado a objetos, trabaja con clases. Acá no podemos trabajar, digamos, consola y nada, es netamente orientado a objetos. Todo trabaja con clases, si no, no funciona. Desde el primer día que entran ustedes a programar en Java, ya se creó la primera clase. Ya no es como otros programas que puedo trabajar sin clase, creo variables, no, acá se trabaja directamente con clases, ¿no? Funciona perfectamente en la red, tiene una gran funcionalidad gracias a sus librerías, o sea, adicionalmente, como al ser un software libre, Java es un software libre, ¿no? Existen muchas entidades, personas, desarrolladores que crean librerías, clases, ¿no? Que permiten ser reutilizables completamente gratuitos, ¿no? Tiene un gran soporte a través de las redes. Lo que les decía anteriormente, el manejo de memoria no es un problema, lo gestiona el propio lenguaje, no el programador. Es decir, puedo trabajar con 1, 2, 3, 4, 5, 10 core, dependiendo cómo quiera gestionarlo. Genera aplicaciones con pocos errores posibles. Incorpora, ¿no?, los multi-hilos, es decir, que yo puedo generar programas y que se cargan en memoria y puedo seguir trabajando continuamente otro tipo de aplicaciones. Vamos a ver algunas curiosidades, ¿no? Bueno, ahora dice, ahora el dueño de Oracle es Oracle, ¿no? De Java, perdón, es Oracle. Java fue creado por Jez Golding, Arthur Van Holst y Andy Bechtolsheim en 1921, mientras trabajaban para la empresa Sun Microsystems. Esta empresa, que luego pasaría a ser propiedad de Oracle, casualmente uno de los competidores de Google, ¿no? Tras la compra, Jez Golding dejó su Microsystems y se fue a trabajar a Google. Y ahí sale pues, el famoso Android, ¿no? Porque está basado en Java también. El origen del nombre, ¿no? Acá es lo que les decía anteriormente, los distintos tipos, ¿no? de curiosidades que existen, ¿no? Antes de contar con el nombre Java, este lenguaje se llamaba OAK, Roble, el cual luego se cambió. Existen diversas teorías que tratan de explicar el origen del nombre Java. Por ejemplo, las iniciales de los nombres de sus creadores, James Gowling, Arthur Van Hoff y Andy Bechtolsheim. Jane, ¿no? Podríamos decir
James para J, correcto. Arthur para A, B, ¿no? Van y Andy para A, correcto. Y concuerdo. Después dicen también, se habla, ¿no?, de que es un tipo de café que sus creadores solían tomar en sus ratos libres o cuando se encontraban trabajando. Después dijeron que era el nombre de una isla de Indonesia, el cual provenía este café, ¿no? ¿Correcto? Y es el acrónimo también de una frase, use another vague acrónimo, solo otro acrónimo vago, ¿correcto? Porque en realidad era, pues, en ese tiempo solamente era un pequeño aplicativo que ellos utilizaban para poder realizar algunas acciones, ¿no? Estas son algunas curiosidades de dónde podría venir el nombre. Simplemente como parte de la cultura, ojo, ¿eh? Ya esto no es pregunta de examen. Y una de las cosas que se tiene, la diferencia entre uno y el otro, ¿no?, es de que, por ejemplo, el tipo de programador de software libre con el tipo de programador de software licenciado, ¿no? Casualmente el logo de una taza de café nace a partir de la constancia con la que los creadores del lenguaje tomaban café en una cafetería cerca del lugar donde elaboraban, ¿no? Este café se llamaba también, imagínense, Java, ¿no?, el cual provenía de la isla con el mismo nombre. Entonces ahí viene, correcto, alguna del logo, ¿no? Ahora su conflicto con Google. En el 2012, Oracle y Google se enfrentan judicialmente, pues Oracle demandaba el uso de APIs del lenguaje de Java para realizar la programación del famoso sistema operativo Android, ¿no? La disputa terminó en el 2016 con un veredicto favorable a Google, aunque Oracle no se quedará quieto y seguirá apelando, ¿no? Lo que pasa es que Android necesitaba de alguna u otra manera poder desarrollar su lenguaje, el famoso Android, utilizando Java, ¿no? Porque antes, cuando estaba libre, entonces podía utilizarlo, pero al comprar los derechos, obviamente ellos estaban reclamándole a Google derechos del uso del software para estas cosas, ¿no? Bueno, Java y JavaScript son dos cosas completamente distintas. No vayan a pensar que Java y JavaScript es lo mismo, ¿no? Muchos, como dice acá, ¿no?, muchos piensan que Java y JavaScript son lo mismo o que están relacionados. Si bien JavaScript recibió ese nombre por razones de marketing debido al crecimiento de Java, estos lenguajes son diferentes desde su creador hasta su uso y sintaxis. Son completamente distintos. Ojo. Bueno, ahorita ya 16, no, creo que estamos en 18 ya el lanzamiento de Java, ¿no? Ya, cada uno de ellos nos permite a nosotros poder trabajar, ¿no?, con versiones de acuerdo a lo que utilizamos, ¿no? Más adelante se tiene pensado de que Java o Oracle a través de estos JDK nos van a permitir a nosotros poder utilizar los compiladores y el uso de estas herramientas dentro de lo que son las interacciones y compiladores. Ya nosotros vamos a trabajar con este IDE en la Apache NetBeans. Ya la instalación está en el video, lo van a utilizar, lo van a bajar desde el mismo sitio, ¿correcto? Este IDE, ¿correcto?, permite poder generar aplicaciones en Java. Para poder crear, eso está en inglés, para poder crear nos vamos a la opción de File, ¿no? Como todo software para Windows, tiene una barra de menú, ¿correcto? Va a tener una barra de herramientas, va a tener el explorador de proyectos que va a estar en el lado izquierdo, perdón, a diferencia de Visual, que lo tenemos en el lado derecho. Tenemos varios menús, tenemos aquí los más importantes, que es el generar el nuevo proyecto. Todo desarrollo de software se basa en proyectos, ¿correcto?, que podemos utilizar el File, New Project, o utilizar Ctrl+Shift+N, o tranquilamente nos vamos a la carpetita con el signo más que nos dice crear nuevo proyecto. Se apertura una ventana, ¿no? Se apertura una ventana
donde nos va a mostrar los distintos tipos de categoría que tienen en estos momentos este IDE. Tenemos tres tipos de Java, ojo, el Java Maven, el Java Gradle y el Java AM, ¿correcto? Después tenemos para poder generar HTML con JavaScript, ¿no? Trabajar con C o C++, trabajar con PHP y acá algunos ejemplos de programación. Nos vamos acá. Más que todo, estos son los distintos tipos de arquitectura. Java es uno solo. Maven, Gradle o Ant, ¿no? Más que todo nos tratan los distintos tipos de arquitecturas con el cual nosotros podemos ir trabajando. AM es una de las primeras arquitecturas que vino en la creación y compilación. Después tenemos Gradle y el último que que se está trabajando en estos momentos es Java con Maven, ¿no? Maven nos da una estructura completamente distinta donde podemos trabajar, van a variar enormemente las características y carpetas con las cuales trabajamos, ¿no? También inclusive van a haber distintos tipos de forma de poder incluir las librerías. Antiguamente las librerías nosotros teníamos que descargarlas y teníamos que colocarlas. Ahora simplemente nosotros podemos mencionar la ubicación y automáticamente se cargan a través de un repositorio, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es, por ejemplo, Java AM, teníamos, ¿no? Aplicaciones de Java, que es lo que usualmente vemos. Entonces se veía con el NetBeans la versión 8.2. Podemos generar clases de librerías cuando si queremos trabajar a través de módulos, ¿no? Queremos utilizar un proyecto con códigos existentes, Java en módulos, ¿no? Después tenemos el Java con Gradle, que también utilizamos, Java Application, correcto, aplicaciones de Java, podemos crear librerías, acá ya podemos crear aplicaciones web, correcto, ¿no? Ya utilizamos JSP, podemos utilizar, ¿no? Distintos tipos de opciones. Después tenemos Java con Maven. Imagínense, ¿no? Generar una aplicación que Java. Generar solamente una aplicación de tipo front-end en Java. Ojo, solamente front-end. Podemos generar aplicaciones web. Generar módulos de tipo EJB, ya vamos a ver más adelante. Podemos generar una aplicación Enterprise utilizado exclusivamente para grandes empresas corporativas, ¿ya? Podemos generar aplicaciones cliente, es decir, este es para el servidor y este es para el cliente, y unas cosas más que luego vamos a ver más adelante, ¿correcto? Ya lo vamos a ver en la parte de la práctica. Entonces nosotros vamos a utilizar el Java Maven, Java Application, ¿correcto? Seleccionamos primero uno, después seleccionamos el siguiente y nos vamos a Next. Aquí, obviamente, vamos a colocar, ¿no? El nombre de nuestro proyecto, ¿correcto? Aquí vamos a colocarle prueba, simplemente porque esto todavía no es, ya el día jueves vamos a trabajar netamente con los valores reales. Podemos ubicar, ¿no? Un sitio específico donde se van a guardar todos nuestros proyectos. Desde ya les voy diciendo que este proyecto yo lo voy a tener en D, ya, a ver, yo lo voy a crear, ¿no? A ver, 2022-2, ya, ustedes, distribuida, y acá obviamente voy a crear yo dos carpetas. Ustedes pueden ponerle distribuida nomás, simplemente yo le voy a poner mañana, porque uno es para mañana y el otro va a ser noche. Ustedes pueden crear una carpeta distribuida y ahí empiezan a colocar, ¿no? Semana 1, semana 2, ya dependiendo de ustedes lo que quieran. Y yo me voy a dirigir y listo. ¿Correcto? Esta va a ser
la distribución que voy a tener yo, ¿no? Ustedes pueden simplemente colocar distribuida, semana 1, semana 2, para que puedan llevar un mejor control de lo que vamos realizando, ¿no? Podemos colocar el nombre de una compañía por defecto mi compañía, o simplemente usted le ponen, en vez de con, le pone su apellido, o si cuentan con una empresa, le coloca una versión por defecto, ¿no? Le colocan una versión 1.0 para comenzar, ¿correcto? Y si se dan cuenta, acá ya el paquete, como le puse con.hernández, acá dice con.hernández y el nombre del proyecto, ¿no? Este es opcional, si quieren lo ponen, si no, no. Y finalizar. Va a empezar a crear toda la estructura de la cual nosotros vamos a utilizar, ¿correcto? Acá tenemos nuestro paquete. Por defecto ya creó nuestra primera clase, como les dije, ¿no? Esto trabaja con clase, definitivamente trabaja con clase, ya por si acaso. Desde el primer momento que nosotros creamos, trabajan con clases, ¿no? Se crea dentro de nuestro paquete. Nosotros tenemos aquí 4 paquetes, no package. El primero, que es el paquete, la fuente, donde van a estar todos nuestros código fuente. Podemos crear acá las capas y todo lo demás que nosotros creamos, ¿correcto? Vamos a tener algunas dependencias, ya las siguientes, el día jueves vamos a ver lo que es una dependencia, las dependencias de Java, aquí es donde van a estar por defecto nuestro JDK, que es nuestro intérprete, y después vamos a tener archivos del proyecto. Por defecto tenemos un archivo llamado POM. Este archivo POM, que está basado en XML, ese es el que me va a permitir, ¿no? Poder poner las características, ¿correcto? Ya, de toda nuestra estructura, ¿no? Aquí me permite, así como tienen ustedes, creo que es appconfig, creo que es en .NET, aquí utiliza esta opción, ¿no? Y esta lo que hace es poder gestionar todo el proyecto que tengo con mis dependencias, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, voy a tener la versión, tengo el modelo, la versión que estoy trabajando en estos momentos, que es 4.0 de este Apache, el grupo con el que estoy trabajando, el nombre de nuestro artefacto, la versión, qué tipo de paquete voy a utilizar. De todas maneras va a estar empaquetado en jar, porque así se conocen los archivos. Normalmente en .NET se crean los .exe, acá se crean los .jar, ¿ya? Y esta extensión jar es lo que lee nuestro JDK, ¿correcto? Cuando ustedes han instalan la versión 8, la versión 10, 12, 14 o 16, lo que se ejecuta es eso, el intérprete, ¿no? Lo va a leer y lo va a poder ejecutar. Algunas propiedades con las cuales vamos a trabajar, y después, más adelante, nosotros aquí podemos incrementar nuestras librerías que van a poder ser utilizados para poder desarrollar nuestro software. Ahora, podemos, a ver, con la tecla, presionando la tecla Alt y el rodillo, nosotros podemos agrandar las letras de nuestra clase, ¿correcto? Acá la clase siempre va a tener una sección Java, por si acaso, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que se ha creado. No vamos en D, distribuida, Notch. Acá está la carpeta prueba, por defecto, nuestro proyecto, y acá está, se crea un archivo src, que es nuestro archivo destino, el principal. Aquí están todos los archivos Java, ¿correcto? Crean un montón de subcarpetas y acá está. Ya esta es la estructura que lo crea Maven automáticamente. Ojo. ¿Correcto? Ya, por si acaso. Y a nivel de CRC o de prueba, acá está nuestro archivo PON.xml. Y acá tenemos por defecto nuestro, bueno, como por defecto el hola mundo, ¿no? Es para poder ejecutar, ojo,
Este archivo está limpio, no hay nada, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros ejecutamos, se compila y se empiezan a crear los distintos tipos de objetos que van a permitir poder trabajar, ¿no? Acá se está compilando, ¿correcto? Escanean los proyectos, empieza a bajar, ¿correcto? Por la primera vez, ¿no? Bajan algunos archivos, unos plugins con los cuales van a trabajar. Una vez que se ha actualizado, se actualiza esto, ¿no? Se van bajando algunos archivos, ¿correcto? Hay una forma que también les voy a dar el día jueves, cómo evitar de que por cada vez que estén compilando se tengan que bajar todos estos, todas estas librerías, estos artefactos, ¿ya? Aquí ya me voy a tomar buen tiempo, ¿correcto? Porque esto va a bajar, entonces hay una configuración que ya les daré el día jueves, ¿ya? Para evitar que cada vez que ustedes quieran ejecutar este archivo, se esté bajando y actualizando estos datos, ¿correcto? Y esta es la forma de cómo poder utilizar. Ahora, si yo deseo cambiar, por ejemplo, el color del fondo, nos vamos a herramientas, nos vamos a plugin, ¿correcto? Aquí podemos buscar nuestras actualizaciones. Busco, ¿no? Chequear para actualización. Si es que se va a actualizar algunos componentes o algunos datos, ¿no? Acá empieza a verificar. Y si es que existen, los va a colocar acá y podemos ir actualizando, ¿no? Y eso va a depender de lo que ustedes quieran realizar. No hay. ¿Cuántas actualizaciones o cuántos plugins existen? Acá tenemos todo lo que nosotros podemos colocar. Una versión de switch, ¿no? Colores, códigos para colores. Si he bajado algún archivo, qué cosa es lo que está instalado, todo esto está instalado. Puedo instalar más cosas. Java Web, ¿no? No está instalado, si quiero lo puedo instalar, ¿correcto? Y acá están todo lo que hemos ido trabajando, ¿no? ¿Qué más tenemos? Algunas opciones, ¿correcto? Dentro de lo que es font y color, aquí nosotros podemos cambiar los fondos que tenemos. Color tierra. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está actualizando. No lo dejan. Ajá. A ver, vamos con el administrador de tareas. Vamos a tumbarnos. Y lo volvemos a ejecutar. No ha querido cambiar. O será porque tengo muchos archivos abiertos. No sé. Vamos a ver. Listo. A ver. ¿Cambió el color? No. A NetBeans. Ah, y acá está abajo. NetBeans. Hay otro. Ajá. A ver. Vamos a ver si lo cambia. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Cambia las distintas formas. Ya ustedes buscan, ¿no? El color, la forma que quieran. Ya ustedes
le dan la mejor performance. Hay para cambiar acá también. Ya, eso ya es cuestión de ustedes. ¿Correcto? Ya el día, por favor, si nos va a quedar chico porque tenemos que avanzar bastante. El día jueves, sí, 5:30, 5:45 en punto, arrancamos con fuerza con los que haya. Por favor, traten de conectarse, ya porque es la parte primordial, la parte básica. Cómo crear una clase, cómo instanciar, ojo, cómo heredar, polimorfismo, encapsulamiento, métodos, atributos, todo eso lo vamos a ver el día jueves, por si acaso. Ya hasta acabar. Ya vamos a darle fuerte, fuerte.